Hola a todos y bienvenidos. Hoy nos acompaña de nuevo el profesor Seyed M. Marandi, ex asesor del equipo de negociación nuclear de Irán, para hablar sobre algunas de las consecuencias de esta guerra. ¿Qué se ha logrado? ¿Cuáles serán las consecuencias? Y, por supuesto, si esto ha terminado realmente. Así que, bienvenido de nuevo al programa. Muchas gracias, Glenn. Siempre es un ser. Así que, una de las cosas que está en las noticias es que el argumento de Trump de que las instalaciones nucleares en Irán fueron completamente destruidas ha sido ahora cuestionado por algunos informes de inteligencia filtrados de Estados Unidos. Y todo esto reconoce cuál es el papel de la información. Es decir, la guerra de la información es una parte importante de cualquier conflicto. Moldear la narrativa también es importante para legitimar ataques, acceptar la propiciación y exagerar de lists. Eminu Vemer HPD, panelistas y juicio participados en este esfuerzo por manipular la información. Y mientras perseguimos estos objetivos de construir una realidad social alternativa, a menudo olvidamos que la realidad objetiva importa y puede ser bastante peligroso ignorarla. Una de esas cosas es que si ignoras la fuerza de tus oponentes y exageras la tuya propia, podrías hacer algo imprudente. Y creo que desde el lado estadounidense, esta debería ser una lección clave. Parece que, más o menos, todos reconocen que subestimaron a los iraníes. Pero quiero empezar con una pregunta muy abierta, que es, ¿cuáles son las lecciones de esta guerra desde tu perspectiva? Creo que la mayor lección para los iraníes es que nunca se puede confiar en Estados Unidos y que Estados Unidos no puede ser un socio de ninguna manera, forma o aspecto. Sabes, mucha gente joven en Irán nunca vivió la revolución. Y como, antes de la revolución, Estados Unidos instaló al Shah y creó la brutal policía secreta, la SAVAK. Durante la revolución, cuando el ejército del Shah disparaba a la gente en las calles, mucha gente era simplemente acribillada. En un día tuvimos el Viernes Negro, que fue el día más oscuro. Y al día siguiente, Jimmy Carter llamó al Shah y le dio su apoyo total. Así que puedes imaginar cómo se sentía esa generación respecto a Estados Unidos. Luego, después de la revolución, Estados Unidos apoyó la invasión de Saddam Hussein. También lo hizo el bloque del Este, pero Estados Unidos desempeñó un papel particular. Los europeos le dieron armas químicas a Saddam. Occidente le proporcionó inteligencia militar para usarlas. Así que esa generación también, por supuesto, tenía una visión muy clara de la realidad del régimen en Washington. Pero desde entonces, aunque hemos tenido sanciones brutales, que son una guerra en sí mismas, estuve en Cuba brevemente, hace 1 año y medio supongo, y no hay guerra, pero las sanciones allí realmente han destruido gran parte del país. Y en Siria, Solí, las sanciones brutales aplastaron la sociedad de la noche a la mañana. Por supuesto, junto al apoyo de la OTAN al ISIS y el apoyo de Qatar, Turquía y Jordania y el apoyo del régimen israelí al ISIS y Al-Qaeda. Eso también destruyó el país, pero las sanciones realmente brutalizaron a la sociedad. Así que hemos tenido muchos años de sanciones. Y por supuesto la gente lo reconoce, pero muchos jóvenes no se acostumbran y no ven la importancia de esas sanciones, a menudo porque han crecido con ellas. Además tuvimos terrorismo donde la organización terrorista MEK, entre otras, especialmente en los años 80, masacró a muchos iraníes en las calles de Teherán. Oíamos explotar coches bomba mientras íbamos al colegio o en el colegio, o por la noche en casa. Así que de nuevo, la comprensión del verdadero significado del imperialismo estadounidense, el imperio estadounidense, la dominación y la hegemonía de Estados Unidos, se entendía mejor entonces. Y creo que especialmente ahora entre muchos jóvenes iraníes ha faltado esa comprensión.
Lo que hicieron Estados Unidos y el régimen israelí fue despertar a estos jóvenes. La gente vio que estábamos negociando. Los jóvenes, especialmente un segmento de ellos que son liberales, que están acostumbrados o que se han acostumbrado a escuchar las narrativas occidentales, los medios persas financiados por agencias de inteligencia y gobiernos occidentales, han tenido una influencia en este sector de la sociedad. Muchos pro-occidentales o personas orientadas hacia Occidente, simpatizantes de Occidente, como quieras llamarlos, ahora ven su visión del mundo hecha añicos, porque vieron que Irán estaba negociando y Estados Unidos conspirando. And the U.S. was conspiring. They saw that on the eve of the unprovoked. Vieron que, en la víspera de la guerra no provocada, Trump decía que estaba en contra de la guerra y al día siguiente se regodeaba. Vieron cómo, y tú hablabas de la construcción de narrativas, vieron cómo de repente, tanto liberales como conservadores en Estados Unidos demonizaban a Irán día y noche. Y los medios de comunicación, ya fuera Breitbart o The New York Times, CNN o Fox News, la BBC o Sky, The Guardian o The Times, no importaba. Todos atacaban de repente a Irán a su manera, usando su propio lenguaje. Y estaba bastante claro que todo el establishment occidental estaba preparando el terreno para atacar a Irán. Visteis a periodistas hablando de repente sobre los males de Irán y lo malvada que es la sociedad iraní, o lo malvado que es el régimen, como lo llaman, y lo fácil que sería derrocarlo. Estos jóvenes vieron todo esto, lo seguían porque tenía que ver con sus vidas. Y cuando Estados Unidos y el régimen israelí atacaron, no se habló de derecho internacional, ni de derechos humanos, ni de valores humanos, ni de la amenaza de contaminación radiactiva, ni en los medios occidentales, ni entre las élites occidentales. Así que eso fue, creo, una revelación. Decir que fue una revelación es quedarse corto, pero lo fue enormemente para esta generación. Y por eso creo que Estados Unidos se ha causado un daño irreversible, porque ahora la gente está unida de una manera que no había visto desde que Saddam Hussein invadió Irán. Y esto también demuestra la ignorancia de Occidente, porque te habría dicho antes, si me hubieras preguntado si los iraníes se unirían en caso de guerra, habría dicho que sí. Creo que fue más allá de lo que esperaba, pero habría dicho que sí. Pero esto demuestra la ignorancia de las agencias de inteligencia occidentales, los think tanks occidentales y los medios de comunicación occidentales, que en general fueron en la misma dirección en un sentido más amplio. Si decían, solo hay que empujar y cae, el régimen es corrupto, despreciado, eso solo demuestra que están influenciados por estos supuestos expertos en Irán que dicen lo que quieren oír para conseguir financiación. Y luego, para seguir recibiendo fondos, invitan a senadores y otros a dar discursos y les pagan enormes honorarios. Y esta distribución de la riqueza hace felices a todos. Se difunde desinformación, y por eso Estados Unidos y los europeos calculan mal. Creo que eso es lo más importante que ha surgido de todo esto. Lo segundo más importante es que los iraníes han adquirido una confianza que no habíamos visto desde la guerra, desde los años 80, en el sentido de que vieron cómo sus misiles alcanzaban al régimen israelí de norte a sur, de este a oeste. Vieron que podían golpear Tel Aviv fácilmente, a pesar de que todo Occidente movilizó todo lo que tenía para defender a este régimen israelí. Y aunque los iraníes estaban en gran desventaja porque los países de la región eran indiferentes o apoyaban discretamente a Occidente, Turquía, por ejemplo, con bases estadounidenses en su territorio que se usaron para ayudar a Israel, tanto ofensiva como defensivamente, y lo mismo en el Golfo Pérsico. Both offensively and defensively in the Persian Gulf the same. Jordanian airspace was being used to help Israel. El espacio aéreo jordano estaba siendo utilizado para ayudar a Israel, al régimen israelí. Y por supuesto, Irak no es realmente un país muy soberano. Así que, a pesar de esa gran desventaja, vieron que las capacidades ofensivas de Irán eran muy impresionantes.
Y como he dicho, también tenían una gran desventaja porque había una gran coalición en su contra, pero también fue un ataque relámpago. Las defensas aéreas y los sistemas de radar de Irán quedaron gravemente dañados durante las primeras horas, y eso dio a los israelíes una ventaja adicional para los ataques aéreos. Pero a pesar de eso, Irán seguía teniendo la ventaja. Así que eso hizo que los iraníes se sintieran muy orgullosos. No fue un knockout. Irán ganó, ya sabes, creo que dicen no noquearon al régimen israelí, pero ganaron la guerra a los puntos. A los puntos. Sí, algo así. A los puntos. Pero eso es enorme. Eso es enorme. Cuando miras el ataque relámpago, la enorme coalición, la forma en que Occidente lo presentó, la manera en que se utilizó la Agencia Internacional de Energía Atómica como herramienta, creo que eso también fue una revelación para los jóvenes iraníes en particular, que pensaban que la ONU y los organismos internacionales significaban algo. Ahora todos han visto la realidad de que estas son solo instituciones posteriores a la Segunda Guerra Mundial, que son herramientas de Occidente, dominadas por Occidente. El jefe de esta agencia mintió sobre el programa nuclear iraní para justificar la agresión y se negó a condenar la agresión, aunque no solo se estaban bombardeando objetivos militares, sino también civiles, y el programa nuclear iraní estaba siendo bombardeado con la amenaza de contaminación, hipotéticamente. Es que creo que estos son puntos clave. Por supuesto, hay lecciones que aprender, y creo que Irán ha sido muy... Ya sabes, has estado en Irán. No ves policías por ninguna parte en Irán. Quiero decir, ves mucha más presencia policial en Europa y en Estados Unidos que en Teherán, por ejemplo. No creo que eso vaya a cambiar a largo plazo, pero creo que la inteligencia iraní va a tener que replantearse muchas cosas. Muchas personas han sido arrestadas, muchos de ellos inmigrantes no registrados, como dicen, o ilegales, como dirían otros. Probablemente tenemos la mayor población de refugiados del mundo, quizá junto con Pakistán, y algunos de ellos están influenciados por ISIS, Al-Qaeda y la ideología Takfiri. Y estas personas han estado cooperando con el régimen israelí y algunas otras también. Pero en cualquier caso, mucha gente ha sido arrestada y probablemente eso continuará. Además, Irán va a tener que reconstruir sus defensas aéreas muy rápidamente porque nadie cree que esto haya terminado. El régimen israelí es definitivamente una amenaza. Mientras este régimen etnosupremacista exista, nunca habrá paz en Asia Occidental ni en el norte de África. Pero la gesta de Tofamber Core es que el sur glorious testartic Mosarin. Y Rusia y China forman parte de eso. Y son elementos importantes, muy importantes, del sur global. Porque lo que hizo Trump, lo que hizo Netanyahu, es que han roto todos, han cruzado todas las líneas rojas y bombardearon sitios nucleares. Creo que eso es una llamada de atención no solo para los iraníes, sino también para los chinos, para los rusos, para cualquiera que esté preocupado por el comportamiento de Estados Unidos. Así que hay aspectos positivos y negativos. Por supuesto, hubo muertos. El régimen es totalmente corrupto, despiadado, lo vimos en Gaza. Pero, por ejemplo, para asesinar a un científico, hace 3 días ese científico se fue a quedarse con su padre y estaban con su familia extensa. Bombardearon el edificio y mataron a gran parte de esta familia extensa que se alojaba junta. Publiqué la foto hace solo un par de horas. Así que este es un régimen despiadado, que de nuevo, todo esto ha pasado a ser mucho mejor comprendido por los jóvenes iraníes. Porque antes, la gente veía Gaza y la mayoría abrumadoramente apoyaba a los palestinos. Pero sentirlo en casa y la forma en que se ataca a las familias, se atacan edificios enteros de apartamentos, y luego los medios occidentales llaman a esto una operación de inteligencia sofisticada. La gente en Irán lo ve. Y de nuevo insisto, los jóvenes han aprendido mucho en las últimas semanas.
Cuando surge un sentimiento creciente a favor del conflicto o la guerra con Irán, el principal argumento de venta es, como en todos los conflictos, presentarlo como una lucha entre el bien y el mal. Y la forma en que se presenta a Irán como el mal es siempre, ya sabes, el régimen autoritario, agresivo. Así que gran parte de la agresión militar siempre se justifica con el llamamiento de solo queremos reformas liberales, libertades. Creo que muchos de los que quieren reformas liberales a través de la fuerza militar, aunque aceptes la premisa de que no se trata de política de poder, sino de preocuparse por las reformas liberales, se convierten en sus peores enemigos. Como mencionaste, después del derrocamiento de Mossadegh fue en el 53, y el gobierno del Shah. Una de las cosas que realmente odian en Washington y en otros lugares sobre Irán es que tiene este liderazgo político religioso. Y una de las razones, por supuesto, es que bajo la brutal dictadura del Shah, las mezquitas eran uno de los pocos lugares donde realmente se podía organizar oposición política, donde el alcance del Shah era limitado. Por eso el liderazgo religioso ganó poder político. Pero quienes no les gusta esto, deberían mirar lo que lo precedió, el apoyo al Shah. También recuerdo que tenía algunos amigos iraníes, un poco disidentes, allá por 2010 o 2011, en los Países Bajos, estudiantes. Y ellos también comentaron que habían sido muy favorables hacia, una especie de levantamiento o protesta en 2009, ¿no? Pero una vez que vieron la primavera árabe, ya sabes, como cualquier levantamiento y disidencia contra el gobierno, fue utilizada por Estados Unidos y varios poderes aliados para, en la práctica, incendiar y destruir el país, que fueron usados como instrumentos, cambiaron de postura, diciendo, quizá fue algo bueno que nuestras protestas no funcionaran. Porque creo que, como decías, mucha gente quería más reformas, tenía una mentalidad liberal, pero después de esto se volvieron un poco más conscientes de que fácilmente podían ser utilizados como instrumentos, y que quizá los estadounidenses y los israelíes no están, ya sabes, no están motivados únicamente por el deseo de más libertades para los iraníes. Quiero decir, es un poco extraño que siempre nos digan esto. Quiero decir, ocupamos Afganistán durante 20 años bajo el pretexto de que solo queríamos que las niñas fueran a la escuela. Es sin record. En fin, yo me lid to girar la conversación por su grace. Anyways, I just wanted to pivot over to that. Just to add to that, is that, like, for example, Solo para añadir a eso, por ejemplo, en el caso de Afganistán, la hipocresía es que ellos mismos crearon el extremismo. Afganistán y Pakistán eran países en su mayoría conservadores, salvo quizá las élites, que lo eran menos. Pero estas sociedades eran conservadoras, aunque no existía nada parecido a lo que tenemos hoy con los talibanes, y especialmente durante el primer periodo de dominio talibán. Así que Occidente creó esta ideología takfirí, junto con los saudíes y emiratíes en aquel entonces, y publicaron libros escolares en Estados Unidos para los niños afganos en la Universidad de Nebraska, Omaha, para fomentar el odio, porque en ese momento estaba dirigido contra la Unión Soviética y los soldados soviéticos y todo eso. Pero se extendió y creó sectarismo, creó odio hacia las minorías. Y hoy en día los talibanes, independientemente de lo que piense la gente sobre ellos, no dejan que las niñas vayan a la escuela, estudien o aprendan, porque Estados Unidos, junto con los saudíes y los emiratíes en aquel entonces, crearon este entorno, esta ideología extremista. Es igual que lo que ves en Ucrania, cuando promueves el pensamiento neonazi, cuando promueves el pensamiento fascista, vas a obtener fascistas. Cuando lo enseñas en la escuela, vas a obtener fascistas. Es igual que en Palestina. Cuando les dices a los niños que los sionistas son el pueblo elegido y que todos los demás son subhumanos, vas a obtener personas que simplemente disparan a niños en Cisjordania y apuntan a la cabeza de los niños en Gaza. No es física cuántica. Es bastante obvio. Así que los propios estadounidenses crean el monstruo, y luego salen y fingen que, y los europeos también,
fingen que son ellos quienes lo combaten, cuando en realidad son los incendiarios. Y también sabes, si miras, cuando hablaste de Mossadegh, lo interesante es que el mayor defecto de Mossadegh fue confiar en los estadounidenses. Mientras tanto, los estadounidenses, cuando conspiraban en secreto contra él, junto con los británicos, en ese momento, si vas y miras los periódicos antiguos que se publicaron entonces, los archivos, verás que el mismo lenguaje que se usó contra Irán después de la revolución, se utilizaba contra Mossadegh en aquel entonces, que estaba loco, que todos los males que se atribuyen a Irán se atribuían a Mossadegh. Así es como justifican la guerra y la agresión. Así que mientras ellos son los que matan gente, bombardean gente, masacran personas en otros países, ellos son los buenos, y luego las víctimas son los malos. De nuevo, lo mismo ocurre con Saddam Hussein. Saddam Hussein, al igual que los talibanes, era su hombre. Le dieron las armas químicas, le dieron las armas de destrucción masiva para usarlas contra los iraníes y su propio pueblo. Entonces no había problema. Pero luego, cuando se arruinó por la guerra contra Irán y ocupó Kuwait, entonces de repente por primera vez oímos hablar de armas químicas. George Bush padre hablando de lo malvado que era Saddam y de cómo usó armas químicas. Bueno, vosotros le disteis esas armas, pero eso no lo dicen. Y así de repente los medios occidentales empezaron a demonizar a Saddam y a justificar la guerra y las sanciones, y luego el derrocamiento. Así que es bastante distópico si lo miras detenidamente. Pero lo positivo de todo esto es que mucha gente ve a través de ello. Anoche estaba hablando con Sabrina en su programa, creo que era Sabrina. Últimamente he estado en tantos programas diferentes. Sabrina decía que cuando estaban preparando el terreno para esta guerra contra Irán, le preocupaba que todas esas personas pro-palestinas que apoyaban a Gaza y estaban en contra del Holocausto, temía que de repente se volvieran pro-guerra. Pero eso no ocurrió. Y creo que eso dice mucho. Es una señal de esperanza que personas de todo el mundo, por supuesto, pero sobre todo personas en Occidente y en particular en Estados Unidos, que es la población más sometida a la propaganda en el mundo, estén viendo a través de esto, o al menos un gran segmento de esa sociedad lo está haciendo. Así que no deberíamos ser pesimistas ni sentirnos sin esperanza. Es una lucha, pero el mundo está cambiando. Tengo esa impresión no solo con Irán, sino también con otros lugares. La idea de que todo este odio y agresión se blanquea a través de ese velo liberal. Creo que ese velo liberal está cayendo en muchos sitios y creo que la gente está un poco desilusionada por lo que ha ocurrido. Pero sí, describes más o menos una guerra perpetua contra Irán durante el último siglo. Pero surge la pregunta, aunque parezca una pregunta tonta. ¿Ha terminado esta guerra? ¿Se mantendrá el alto el fuego? Quiero decir, las razones para ir a la guerra contra Irán, ya sea debilitar a Irán, romper a Irán, cambiar el régimen en Irán, ninguno de estos objetivos se ha conseguido. Parece que Trump pasó muy rápido de insistir en que solo aceptaría una rendición total de Irán a, bueno, aceptar un alto el fuego después de todo. No fue por algún nuevo concepto o filosofía sobre cómo deberíamos convivir en paz. Más bien, fue porque la guerra estaba perdida. Se quedaron sin misiles interceptores, estaban soportando demasiado dolor, lo cual era insostenible, y había demasiada destrucción. Así que soy un poco pesimista. Mientras volvemos a enarbolar la bandera de misión cumplida, y Trump ahora da vueltas de victoria, celebrándose a sí mismo, tengo la impresión de que quizás esta guerra no ha terminado. Bueno, el simple hecho de que los medios occidentales no digan que esto fue una guerra ilegal, que asesinaron a personas inocentes, que no hay indicios de que el programa nuclear de Irán fuera otra cosa que pacífico, y simplemente, ya sean liberales o conservadores de izquierdas o, bueno,
no es muy de izquierdas, pero liberales o de derechas, todos dicen lo mismo. Creo que indica que no deberíamos confiar en absoluto en Occidente en las próximas semanas, meses o años. Mientras este establishment político siga en el poder, si se ven socavados y hay un cambio en Europa, que creo que es posible, aunque Europa está convirtiéndose poco a poco en una serie de estados policiales, de verdad, siento que eso está ocurriendo. Pero si van a continuar esta guerra en Ucrania, si van a seguir aumentando el gasto militar y empobreciendo a la gente en toda Europa, y por supuesto, cuanto más antagonicen a otros países, más refugiados llegarán a Europa. Y cuanto más se deteriore la economía global, también veremos a más personas viniendo de todo el mundo por esa razón. Así que creo que, ya sabes, eso podría cambiar más adelante la dinámica interna de Europa. De hecho, probablemente lo hará. Pero por ahora, me parece que el hecho de que los medios occidentales sean completamente cómplices y que los instrumentos de los estados en Europa y Norteamérica estén todos alineados a la hora de antagonizar a Irán y apoyar al régimen israelí, y de blanquear el genocidio, por cierto. Al hacer esto, al antagonizar a Irán, también están ayudando al régimen israelí a borrar el holocausto en Gaza, el holocausto en curso. Así que, en estas circunstancias, no. Creo que la respuesta a tu pregunta sería que esto no ha terminado, y que este régimen, que está bombardeando constantemente el Líbano y Gaza, por supuesto Yemen, Siria, bombardeando Cisjordania con drones y aviones en ocasiones, este régimen volverá a llevar a cabo un ataque contra Irán en algún momento. E Irán tiene que prepararse para eso, y Occidente lo apoyará. La ironía es que, por supuesto, si Irán, supongamos que el programa nuclear es destruido. Y yo, sinceramente lo dudo. No tengo ninguna duda de que Irán es más que capaz de enriquecer uranio. Y una de las cosas realmente insensatas que hizo Occidente aquí fue dar a los iraníes la oportunidad de decir, no más oye. Y ayer lo viste en el Parlamento, Irán dijo, no les vamos a dar más acceso hasta que nos sintamos completamente seguros. Y eso es un término subjetivo. Me siento seguro ahora mismo en mi casa, depende. Podría decir, no me siento seguro. Así que es una sensación subjetiva. Así que Estados Unidos ha quedado a ciegas y también los europeos han quedado a ciegas, y también el régimen israelí. No tendrán acceso a las instalaciones nucleares de Irán, y por supuesto Irán tiene a sus propios científicos. Asesinar a unos pocos científicos no va a cambiar nada. Tienes universidades, tienes profesores, tienes muchos científicos trabajando. Y además, Irán tiene una infraestructura. Debido a las sanciones, en realidad la mayoría de las cosas se fabrican en Irán. Así que hay fábricas por todo el país que están construyendo las piezas y partes para las máquinas que se utilizan en la industria nuclear, así como en todas las demás industrias. Y por supuesto, el debate sobre cuán exitosos han sido los ataques. Eso creo, ya sabes, es importante. Cuando la inteligencia estadounidense dice que en gran medida han fracasado, entonces tenemos que tomarlo en serio. No hago ningún comentario personal porque no pretendo saber lo que ocurrió allí. Pero me imagino que Trump y Netanyahu probablemente han fracasado. Así que Irán tiene sus capacidades, pero el OIEA no sabrá lo que está haciendo en el futuro. Creo que eso es muy importante. Pienso que fue una jugada muy inteligente por parte del Parlamento iraní, tanto para proteger al país, como porque en el futuro esto será una carta muy poderosa en cualquier mesa de negociación. Así que cuando vemos cómo se han desarrollado las cosas, va a ser muy difícil para los israelíes y los estadounidenses justificar la próxima ronda. Porque si el programa nuclear iraní realmente ha sido destruido, ¿por qué vas a atacar a Irán de nuevo? Y por supuesto, los medios occidentales lo justificarán y encontrarán la manera de hacer que esto. Porque recuerda, cuando se trata de Irán o de estos extranjeros malvados, todos están en la misma línea. Si recuerdas,
En 2016, Trump era un títere de Putin. Era un exentelet. Pero cuando bombardeó Siria, de repente todos le aplaudieron y dijeron que por fin se había convertido en presidente. Y por supuesto también, en aquel entonces, la OPAC fue utilizada como una herramienta para incriminar a Siria. La OPAC, que es la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, envió expertos a Siria para ver si el gobierno sirio había llevado a cabo los ataques químicos. Y esos expertos regresaron y dijeron que no, que las pruebas no demostraban que lo hubieran hecho. De hecho, mostraban que los turcos y los jordanos apoyaron a Al-Qaeda y a fuerzas extremistas que fueron los responsables. Apartaron a todos esos expertos técnicos, pusieron a sus propios cargos políticos y les dijeron, tenéis razón, fueron los sirios. Pero ya sabes, los medios occidentales no dijeron nada al respecto porque todos son herramientas, los medios convencionales. Así que ya ves, lo mismo ocurrió en aquel entonces. Así que, cuando se trata de la guerra, encontrarán una razón, la justificarán. Pero será interesante porque si supuestamente ya no hay un programa nuclear y todo ha sido destruido, ¿cuál es entonces tu justificación? La verdadera razón siempre ha sido el cambio de régimen, como les gusta llamarlo, porque no les gusta Irán, porque Irán es ferozmente independiente. Es el único país independiente de la región, probablemente uno de los más independientes, si no independiente del mundo. Y apoya a Palestina mientras que todos los más o solo la retórica para su propio beneficio político o están literalmente en el otro bando. En el caso de Erdogan, por ejemplo, está con los israelíes. Él está haciendo comercio, negocios, está transportando petróleo a Aliyev y Azerbaiyán. Ves a los Emiratos, ves a Jordania y así sucesivamente. Así que Irán es el único país que realmente, sin Irán jamás, con toda su resistencia heroica, y la yihad islámica y los demás, con toda su resistencia heroica luchando, no podrían sostenerse. Porque Irán, obviamente ya sabes, les está dando apoyo constantemente para que puedan reconstruirse y fortalecer la resistencia en Gaza y en otros lugares, el eje también. Y por eso hemos tenido tantas sanciones sobre Irán, tanta demonización. En realidad todo se trata de la visión del mundo de Irán. Así que creo que, dado que el cambio de régimen ha fracasado, otra guerra en algún momento es inevitable. Y por eso creo, quiero decir, Irán tiene una gran ventaja en el sentido de que las armas que ha utilizado el régimen israelí son las mejores que los estadounidenses pueden ofrecer. Lo que tiene el régimen israelí, y esto creo también es significativo, realmente demuestra lo impresionante que fue la reacción de Irán, a pesar del ataque relámpago y el abrumador apoyo de Occidente y sus aliados regionales. Pero junto a eso, los israelíes contaban con las mejores armas que los estadounidenses y los europeos podían proporcionar. Las armas que tiene el régimen israelí no son comparables a las que tiene Ucrania. Las armas que no le dan a Ucrania, se las dan a Israel. Y les dan todo lo que tienen. Así que los iraníes ahora conocen todo sobre las capacidades de Israel. Y por supuesto, los israelíes han estado construyendo esta red dentro de Irán para llevar a cabo actos de sabotaje. Y eso se va a abordar. Así que creo que Irán trabajará en sus debilidades y vulnerabilidades en los próximos días, semanas y meses de manera muy rápida, para que en la segunda ronda el régimen israelí no tenga la ventaja como la tuvo esta vez. Pero creo que, en última instancia, como he dicho y lamento esta respuesta tan larga, el régimen israelí es un régimen agresivo. No conoce fronteras. Considera a todos los demás como subhumanos. Y Occidente lo apoya sin importar lo que haga. Así que creo que otra ronda es inevitable.